El día de hoy vamos a contar la historia del señor Petson y su gatito Findus. Así es, ellos son el señor Petson, que va con su gallina en el hombro, y el señor Petson tiene un mejor amigo que es su gatito Findus. Y mientras el señor Petson camina tranquilamente, pues ¿cómo va su gatito Findus? El gatito Findus va saltando y saltando y saltando porque él es un gatito muy, pero muy inquieto. Le es muy difícil mantenerse quieto y por eso es que se está moviendo todo el tiempo. Y pues ellos están en una granja. ¿Y qué animales podemos encontrar en una granja? A ver, vamos a observar. ¡Oh! En esta granja yo puedo ver muchas ga, 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 gi, 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 gallinas. Gallinas. Muchas, pero muchas gallinas. Y por acá arriba, allá, ¿qué puedo ver? Pues ahí me parece que hay unos toros. Así es, en una granja hay muchos, pero muchísimos animales. Además de insectos como esta pequeña mariposa. Y entonces, todas las mañanas, el señor Petson, en compañía de su gatito Findus, salían a mirar la granja y a visitar a los animales que estaban en la granja. Salían a hacer sus rondas, a ver que todo estuviera bien. Una mañana no fue una mañana cualquiera. No. Fue una mañana muy especial, porque esa mañana, cuando el señor Petson se levantó en compañía de su gatito Findus, pues ese día Findus celebraba algo muy, pero muy importante. Findus celebraba su cumpleaños. Así es, Findus celebraba su cumpleaños y todos los años, pero todos los años, sin excepción, el señor Petson le preparaba una deliciosa torta. Así es, una deliciosa torta que él mismo preparaba con la ayuda de su gatito Findus. Y miren, además, ellos no van solos, van acompañados de las gallinas. Así es, el señor Petson y Findus son muy amigos de los animales de la granja, de las gallinas, de los gallos, de los toros, de las vacas, además de los insectos. Y entonces vamos a observar qué cosa lleva el señor Findus en esta canasta. ¡Oh! ¿Qué cosa lleva en esa canasta? Vamos a pensar. Son redondos, pero no tan redondos, más como ovalados. ¡Oh! Son de color blanco, a veces de color beige, a veces un poco más marroncitos. Y suena hue. Así es. Son los huevos que el señor Petson lleva en su canasta. ¿Y por qué lleva unos huevos en su canasta? ¿Por qué será? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Pues yo ya lo empecé a imaginar. El señor Petson lleva unos huevos en su canasta porque va a preparar una torta y en esa torta va a utilizar los huevos que sus gallinas ponen en la granja, sus gallinas libres que van caminando sueltas por toda la granja y le regalan sus huevitos al señor Petson para que haga una torta para el gatito Findus.
Así es. Y entonces, ¿qué pasará? Pues después de caminar muy contentos por la granja, recogiendo los huevitos para preparar la torta, el señor Peterson pues no podía usar los huevos todos cochinos. Tenía que limpiarlos, así es, porque si los usaba cochinos, toda esa arena o toda esa tierra iba a caer dentro de la torta. Entonces el señor Peterson, ¿qué hizo? Pues se puso a limpiarlos, agarró su banca y se sentó y con mucha paciencia empezó a limpiar los huevitos que las gallinas le habían regalado. Y con mucha calma limpiaba sus huevitos y limpiaba sus huevitos muy concentrado para que ninguno se le rompa. Él estaba con mucha paciencia. A ver, vamos a observar al señor Peterson. El señor Peterson está limpiando sus huevos y está muy paciente. Pero en cambio, el gatito Findus no está tan paciente. El gatito Findus se siente impaciente y no se puede sentar porque justamente se siente impaciente. ¿Y qué hace el gatito Findus? Empieza: señor Peterson, ¿por qué nos demoramos tanto? Hay que hacer la torta de una vez. Estaba desesperado, estaba sin paciencia, estaba impaciente y decía: señor Peterson, pero apúrese, señor Peterson, es que yo ya quiero hacer la torta. Señor Peterson, ¿por qué se demora tanto? Se va a hacer tarde, señor Peterson, apúrese, por favor. Como se sentía impaciente, entonces no paraba de mover su cuerpo de acá y para allá, de acá y para allá. Y el señor Peterson le decía: Findus, si yo me apuro, ponía su voz así, Findus, si yo me apuro, entonces se nos van a romper los huevitos, y si se rompen los huevitos, entonces ya no va a haber torta. Y como Findus se sentía muy impaciente, ¿cómo se sentía? ¿Paciente o impaciente? Así es, se sentía muy impaciente. Y entonces el señor Findus le dijo: ¿por qué, Findus, no vas a buscar los otros ingredientes que vamos a necesitar en la torta? ¡Oh! Y Findus se puso muy contento. Dijo: para calmar mi impaciencia, voy a ocuparme de hacer algo, de ayudar en algo, porque si me quedo solo mirando, entonces no voy a calmar mi impaciencia. Voy a ocuparme de algo. ¡Oh! Así es. Findus estaba muy contento. Entonces, ¿qué cosa podía buscar Findus que iban a necesitar para hacer la torta? Ya tenían los huevos. ¿Qué más se necesitará para hacer una torta? La harina. La harina. ¿Qué más pueden necesitar? El aceite. Y entonces el gato Findus dijo: ¡ya sé! Iré a buscar la harina. Y rápidamente se puso a... El gato Findus se fue corriendo a la cocina a buscar la harina. Cocina, harina. Y entonces, cuando Findus llegó a la cocina, empezó a buscar por todas partes. Buscó por debajo, miren, debajo del lavadero donde estaban las peras. Y empezó a sacar, ¿qué cosa empezó a sacar? Empezó a sacar las ollas. Una olla, otra olla, empezó a mover, porque no encontraba la harina. Se había subido arriba a la repisa y no encontró la harina. Había buscado por encima del tablero donde está el lavadero. No encontró la harina. Y entonces decidió sacar todo del mueble que estaba debajo del lavadero. Empezó a sacar las ollas y todo, y tampoco encontró la harina. ¡Oh! En eso el señor Peterson entró. Ya había terminado de limpiar los
Así es, los huevos. Muy calmado, con mucha paciencia, entró a la cocina para decirle a Findus que ya había terminado y le dijo: Findus, ya terminé de limpiar los huevos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Ya encontraste la harina? Y Findus: no he encontrado la harina, no me la encuentro, que no está por ninguna parte. Y el señor Petson le dijo: Findus, pero si no has encontrado la harina y no tenemos harina, pues cuando hay un problema, siempre hay una solución. Un problema, una solución. Un problema o muchas soluciones. Y entonces Findus: ¡no! Pero tengo que encontrar esta harina. Y seguía buscando desesperado. Y el señor Petson le dijo: Findus, muy simple. Si no hay harina, pues entonces tenemos que ir a buscar la harina. Así de simple. No hay harina, pues vamos a buscar la harina. Y entonces el gato Findus dijo: tiene razón el señor Petson. El señor Petson tiene toda la razón. Si no hay harina, la podemos conseguir. Señor Petson y el gatito Findus tenían que ir entonces a conseguir la harina. Y el señor Petson podía ir caminando o también podía ir en su algo que tiene dos ruedas, así es, y que la rueda o la llanta tiene una cámara que se infla y crece. Y por eso es que esto que va a usar el señor Petson se llama una bicicleta. El señor Petson tenía su bicicleta. Entonces rápidamente pensó y dijo: si no hay harina, hay que conseguirla y voy en mi bicicleta. Findus, ¿me acompañas a buscar la harina en mi bicicleta? ¡Tarán, tarán, 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 tarán! Y cuando llegaron a ver la bicicleta, el señor Petson descubrió que la llanta de la bicicleta estaba inflada o desinflada. La llanta de la bicicleta del señor Petson estaba desinflada. ¡Oh, no! Y el señor Petson miraba. ¿Qué ha pasado con mi llanta? Mi llanta estaba bien hasta el día de ayer, que yo la usé para ir al pueblo a comprar. Y ahora su llanta estaba desinflada. Y Findus le decía al señor Petson: voy a probar a ver si está verdaderamente desinflada. Y con su patita tocaba y tocaba la llanta. Y efectivamente estaba desinflada. El señor Petson miraba por acá, miraba por allá y se preguntaba: ¿y ahora cómo resolveré este problema? Pero él sabía. Y Findus le recordó. ¿Qué cosa le habrá recordado Findus cuando hay un problema? Así es, Findus le dijo: señor Petson, no se olvide que cuando hay un problema, siempre hay una o más soluciones. ¿Y qué cosa crees tú que hará el señor Petson y qué hará Findus para resolver el problema de su llanta desinflada? Lo sabremos la próxima clase.